Carlos Fuentes publica en 1958 La región más transparente. Allí, convertida en personaje que es movilidad social y ánimo orgiástico, la Ciudad de México revela algunas de sus innumerables fases, trasladada a una narrativa enérgica, felizmente enumerativa, brillante. Con La región más transparente, Carlos Fuentes inicia una novelística muy vasta y de recursos muy diversos: Cambio de piel, Aura, Cristóbal Nonato, Terra Nostra, Gringo Viejo, Los años con Laura Díaz. Fuentes es también el ensayista y el periodista político que renueva la tradición crítica. No hay tiempo para detenerse debidamente en un panorama cultural tan vasto, pero tampoco es posible olvidar los nombres que remiten a obras que envían a juicios apreciativos. Así, por ejemplo, la obra de Sergio Fernández, narrador y ensayista de espíritu barroco. La obra de Sergio Galindo, que reconstruye los infiernos tan activos del sopor provinciano en La justicia de enero, El bordo, Otilia Rauda. La obra de Jorge López Páez, de personajes a la vez dinámicos y estatuarios, en El solitario Atlántico. El trabajo amplísimo de Juan García Ponce, que en cuentos y novelas examina las complejidades del amor, la pasión, la hipocresía, el desamor, Encuentros, El gato, Pasado presente. La obra de Juan Vicente Melo, de atmósferas de sensualidad sombría y de vidas en pos del entendimiento de sus acciones, La obediencia nocturna. Los cuentos de José de la Colina, de perfección ajustada a los dramas de vidas que parecerían sin contenido alguno. Ve en Caballo Gris, La lucha con la pantera. La obra de Jorge Ibargüengoitia, autor de la mejor sátira de la Revolución Mexicana, Los relámpagos de agosto. Inés Arredondo, en cuyos relatos las tensiones provincianas se disuelven en pequeñas explosiones interminables. La obra de Salvador Elizondo, que explora el universo de la transgresión, Farabeuf. La obra de Julieta Campos, de monólogos que desembocan en el retrato de familia, de sueños exhaustivos y vigilias terribles. Muerte por agua, tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina. Elena Poniatowska, continuísima y con su testimonio coral del movimiento estudiantil de 1968, La noche de Tlatelolco, uno de los libros mexicanos del siglo XX de mayores consecuencias políticas y éticas. Sergio Pitol, con sus novelas del exilio y su excelente trilogía carnavalesca, El desfile del amor, La vida conyugal, Domar a la divina garza, y sus valiosos ensayos y crónicas literarias. La literatura lo lleva a uno a un retroceso por el tiempo. Uno está en la guerra de Troya, ¿no? Con Homero, en el Renacimiento, en la Edad Media, en el siglo XIX, vuelve uno a la contemporaneidad. La lectura lo lleva a uno, la literatura lo lleva a uno a todas partes y a todos los tiempos. Fernando del Paso, con su recreación minuciosa de épocas, gremios, psicologías, batallas, matanzas. José Trigo, Palinuro de México, Noticias del Imperio. José Emilio Pacheco, con su ir y venir entre la tragedia y la descripción aguda del convencionalismo. Morirás lejos, Las batallas en el desierto, El viento distante. La gran tradición poética de México prosigue con autores y obras en constante desenvolvimiento, entre ellos, y destacadamente, Tomás Segovia, Hugo Gutiérrez Vega, Gabriel Said, ensayista literario y pensador muy original, Juan Bañuelos, Francisco Cervantes, José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra. La Revolución Mexicana envió a millones y millones de jóvenes a la escuela. Un país en un 90% iletrado en 1910, hacia 1968 poseía casi un 80% de alfabetizados. Estos jóvenes hombres y mujeres
habían sido educados en ideales de democracia, justicia y revolución. En 1968 salieron a la calle para convertir estas palabras en realidad. El gobierno no entendió el desafío y contestó con una violencia creciente que culminó con la matanza de centenares de jóvenes mexicanos en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Pero el sacrificio no fue en vano. Paulatinamente, las exigencias del pueblo y los actos de gobierno condujeron a México a una transición democrática que al iniciarse el siglo XXI parecía una realidad consolidada. Había terminado el gobierno de un partido único. El proceso cultural se transforma radicalmente en 1968. En la Ciudad de México, el movimiento estudiantil de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional protesta contra la represión y defiende las libertades, moviliza la capital e inaugura, y no solo en los espacios políticos, la resistencia activa contra el autoritarismo. Son numerosas las consecuencias culturales y artísticas del movimiento: voluntad de ruptura, experimentación, síntesis crítica del pasado y el presente. Lo ya existente se vigoriza y se vive la modernidad como la obligación primera. Modernidad significa renunciar a las leyendas de lo singular y a asumir la cultura internacional como lo propio que incorpora a lo nacional. En literatura, teatro, danza, artes plásticas, música, los creadores se alejan del nacionalismo y profundizan en vetas y tendencias de la cultura nacional. ¿Cómo desdeñar la tradición mexicana tan extraordinaria y cómo no ambicionar la posesión de las grandes tradiciones del mundo? Lo vislumbrado y ejercido por unos cuantos se vuelve la ambición de multitudes de creadores e intelectuales, y esto vigoriza la gran tradición de la historiografía, tan estimulada por Daniel Cosío Villegas y los historiadores a los que vigoriza la explosión cultural del 68. Y la historia cultural también se desarrolla con aportes como la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera y con los trabajos de historia literaria de José Luis Martínez, Adolfo Castañón, Guillermo Sheridan y Christopher Domínguez. La renovación del teatro que inicia poesía en voz alta, que vivifica a los clásicos y pone de realce el valor de la palabra, se continúa también con el patrocinio de la UNAM, con las puestas en escena de una generación muy brillante de directores, actores, escenógrafos. Es el momento del teatro de director, con figuras que generan un público considerable. Héctor Azar, Alejandro Jodorowsky, Héctor Mendoza, Juan José Gurrola, José Luis Ibáñez, Juan Ibáñez, Ludwig Margules, Nancy Cárdenas. A partir de 1970, para poner una fecha, un fenómeno se evidencia. La demografía impone sus reglas. Crecen desorbitadamente las ciudades, las salas de concierto resultan insuficientes, hay explosión demográfica de grupos de teatro y danza, el rock se convierte en la pasión cultural de las nuevas generaciones y, lo más importante, con rapidez, la provincia, considerada un almacén de costumbres inertes y poemas impublicables, resulta en lo cultural un vasto semillero de esfuerzos valiosos cuyo registro de lo contemporáneo ya equivale al de la Ciudad de México, y deja de regir la creencia despótica: fuera de México todo es Cuautitlán. Desde la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, cuyo primer director fue el compositor Carlos Chávez, la expansión de la educación artística en el país ha sido notable. Siguiendo esta tradición, en 1989,
se creó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que ha fomentado la creación artística y promovido la descentralización cultural. En 1994, algunas escuelas de formación artística y varios centros de investigación se trasladaron al Centro Nacional de las Artes. En sus modernas instalaciones, expresión de la arquitectura mexicana contemporánea, se forman muchos futuros artistas. La descentralización cultural se ha visto reforzada en las últimas décadas con la fundación de museos de alto valor educativo, como son el Museo de Antropología de la ciudad de Jalapa, que alberga la más rica colección de arte olmeca en nuestro país, así como el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Monterrey, obra del arquitecto Ricardo Legorreta. La Feria del Libro de Guadalajara, organizada por la universidad, se ha convertido en la más importante feria del libro hispanoamericano. El Festival Internacional Cervantino, en la ciudad de Guanajuato, desde hace más de 2 décadas es otro foro de expresión que fortalece la difusión cultural en el centro del país. En Oaxaca se restauró un magnífico convento para crear el Centro Cultural Santo Domingo. Una vez terminada la Guerra Fría y su competencia de 2 bandos ideológicos con el peligro de un holocausto nuclear, el mundo entró a un nuevo contorno, el de la globalización. Ahora bien, la globalización tiene 2 caras. Por un lado, hay una cara positiva de la globalización que consiste en el rápido avance tecnológico, la rápida difusión de la información ecuménicamente, la abundancia de capitales y de inversiones productivas y la universalización de los derechos humanos. Pero también hay un aspecto negativo de la globalización, que consiste en la circulación en la suma de 3 a 6 mil millones de dólares diarios de capitales puramente especulativos, sin ningún propósito productivo, y que ponen en jaque, en crisis, a las economías más débiles. Hay también un libre comercio que no va acompañado de las suficientes salvaguardas para la ecología, para el medio ambiente y para el trabajo. A veces las mercancías circulan con gran facilidad, con gran libertad, pero los trabajadores no. En contra de la inmigración sigue habiendo leyes que me parecen inhumanas y restrictivas. Pero sobre todo, en el fenómeno globalizador faltan leyes, falta política, faltan normas que acoten lo que es el libre mercado y le den una dimensión humana y un contorno legal.